El 19 de abril del año 2021, Andrés Manuel López Obrador dijo: a pesar de la pandemia, la gente no ha perdido la fe. Esto fue cuando se refirió a la felicidad y satisfacción de la vida de los mexicanos. El día de hoy dijo: el pueblo está contento bajo el gobierno de la 4T, está feliz, feliz. Andrés Oppenheimer, te escuchamos. El presidente Andrés Manuel resume que los mexicanos son felices. Hola Fernanda, gusto en saludarte. Bueno, Fernanda, yo tengo otros datos. Como tú sabes, me he dedicado los últimos años a estudiar este tema de la felicidad. Lo cuento en mi libro más reciente que hemos comentado aquí, en ¿Qué tal Fernanda? En mi libro Cómo salir del pozo. El presidente López Obrador hoy, como tú decías, citó una encuesta del INEGI eh, que muestra que los mexicanos son más felices hoy que cuando se empezaron a hacer estas encuestas del INEGI en 2015. Pero, Fernanda, ahí viene el gran pero, Ujú. los datos internacionales, las mediciones estandarizadas internacionales de felicidad, muestran lo contrario, muestran que los mexicanos y las mexicanas hoy son más infelices de lo que eran cuando el presidente López Obrador asumió el cargo en el 2018. Estoy hablando del Informe Mundial de la Felicidad, que sale todos los años. Es un informe que hacen cuatro universidades muy prestigiosas, incluyendo la Universidad de Columbia, Nueva York, eh, y que lo hacen para las Naciones Unidas todos los años. Y este reporte tiene un ranking basado en una encuesta Gallup de 137 países, según el año. A veces son 137, otras veces son 140, 150, pero son siempre más de 130 países de todo el mundo. Y en el más reciente ranking mundial de la felicidad, Fernanda, México salió como el número 36 entre 137 países. Los más felices del mundo fueron Finlandia, Dinamarca, Islandia. Después vienen varios europeos y después vienen algunos latinoamericanos y después viene México en el puesto 36. Que no está mal, pero 5 años antes, en el año 2018, el año en que asume el presidente, México estaba en el puesto 24 entre 156 países. O sea, estaba mucho más alto, en un nivel mucho mayor de felicidad de lo que está hoy. Esta encuesta de Gallup que se hace en todo el mundo no se basa en lo que piensan los expertos, porque eso sería subjetivo, ¿no? Que 5 personas se reúnan en una mesa y decidan si los mexicanos son más felices que los finlandeses. No, así no funciona la cosa. Lo que hacen es preguntarle a la gente en todos lados del mundo la misma pregunta. ¿Cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 0 al 10? Y en México el promedio fue un 6,3. O sea, más o menos. No están exultantes de felicidad como si estuvieran en un 8 o en un 9 o en un 9,5. Y como te decía recién, México bajó varios escalones en los últimos 6 años. Casi todos los años los escandinavos encabezan la lista Ujú. porque tienen salud y educación de muy buena calidad. Eso les ayuda a vivir una vida más, al- por lo menos menos estresante, cosa que explica por qué contestan con un promedio de 8, 8 y pico en una escala del 0 al 10. Pero, por ejemplo, en América Latina, México no solo ha retrocedido en los últimos años, sino que en el ranking del año pasado estaba por debajo de Costa Rica, Uruguay y Chile, que estaban en posiciones más altas que México. Y bueno, el otro gran dato, Fernanda, es, bueno, si los mexicanos y las mexicanas fueron tan felices, ¿por qué está aumentando el número de mexicanos que se están yendo a Estados Unidos? Claro. Hay un informe del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, lo pueden buscar en Google, que muestra que el número de mexicanos y mexicanas que cruzaron la frontera
que fueron arrestados en la frontera en los últimos años se ha duplicado en los últimos 5 años. O sea, yo tengo otros datos. Sin duda, y yo también, querido Andrés, porque fíjate que leyendo tu libro ampliaste importantemente mi criterio en torno a la investigación mundial que llevaste a cabo sobre el bienestar, sobre la felicidad, y lo que se vive en México dista mucho de ser eso. Entonces la pregunta cabría para ti: ¿qué relación hay entre las medidas populistas y la felicidad? No, Fernanda, o sea, en el tema de México y de muchos países latinoamericanos, mucha gente confunde la alegría con la felicidad, porque hay otros rankings en donde México sale mucho más arriba, pero esos son rankings de alegría. Y nosotros los latinoamericanos medimos muy bien en esos rankings porque somos muy amigueros, muy familiares, muy parranderos. Somos pueblos alegres por lo general. Entonces tendemos a medir más en eso que en los rankings que muestran nivel de vida o estándar de vida. Pero la pregunta que los expertos toman en serio es ¿cuán satisfecho estás con tu vida? Porque ahí entran en juego todos los factores, tanto tu alegría personal como tus ingresos, porque Fernanda, si tú no tienes para llegar a fin de mes, no vas a ser No, feliz. no, no, qué Y angustia. las otras encuestas, donde sale primero a veces Costa Rica, México, incluso Colombia, le preguntan a la gente cuántas veces sonreíste en las últimas 24 horas, cuántas veces sentiste alegría en las últimas No, bueno. 24 horas. Y ahí te da un resultado diferente, pero no tan significativo porque, como decíamos recién, si no tienes para pagar la renta, si no No, tienes... no, no, pues no, no. El dinero no es importante, Andrés Oppenheimer, mientras lo tengas. Si no lo tienes, se vuelve lo más importante. Y eso te genera, perdónenme, lo contrario a la felicidad, al bienestar, sería el mal humor. Volteen a su El alrededor. estrés, el estrés, El el estrés, estrés. la Yo ansiedad. veo gente muy estresada, veo gente muy jetona, muy de mal humor. Yo no veo la cosa bonita. Yo no veo a la gente así Sí. feliz, feliz, feliz. No, no la veo. Y así, Fernando, o sea, yo tiendo a creer las mediciones internacionales a las nacionales en cualquier país, no solo en México. O sea, no estoy diciendo que las mediciones en México no sean acertadas, pero es más creíble una medición internacional que le hace la misma pregunta a la gente en todas partes del mundo que una pregunta hecha en cada país de manera diferente. Pero yo creo que es un buen tema este, Sin Fernando. duda. Ojalá que estas palabras del presidente López Obrador, que obviamente contradicen lo que dicen los estudios internacionales, pero genere un debate, genere una polémica sobre la felicidad de los mexicanos y qué habría que hacer para ser más felices, porque como lo cuento en el libro, muchos países del mundo están usando estrategias nuevas para no solo aumentar el progreso económico, no solo aumentar el crecimiento económico, sino aumentar la felicidad de la gente. Y Lean eso cómo habría que salir, hacer. es que lean cómo salir del pozo. Valdría la pena mandarle a Andrés Manuel López Obrador un libro, a ver si lo recibe ahí en Palacio. De veras, habría que leerlo, porque es una exhaustiva investigación sobre la felicidad con datos muy claros, el bienestar de muchas partes del mundo, de por qué países, por ejemplo, como Reino Unido, están abriendo ministerios de la soledad. ¿Qué están haciendo a nivel comunidad para poder reencontrarse como comunidad? O sea, no es tan sencillo decir somos felices, felices, felices. Dicen por acá, cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. No, hombre, ese dicho es viejísimo, ya se los actualizo. El amor sale por la ventana, la salud sale por la ventana, el bienestar sale por la ventana. Todo sale por la ventana cuando el dinero se acaba. Porque, insisto, no es importante mientras lo tengas. Cuando no lo tienes, ahí te encargo de lo que eres capaz de hacer. Todos los estudios de la felicidad, Fernanda, muestran que el dinero no es proporcional a la felicidad. O sea, no es que No, cuanto más dinero tengas, más feliz vas a ser. Pero, como tú acabas de decir,
necesitas un colchón, necesitas una base. Si no tienes esa base, estás fregada. Pues sí, pues sí. Ahora, ¿dónde podemos comprar tu libro, querido Andrés? Y fíjate un dato interesante. Las mujeres en América Latina salimos un poco más mal paradas porque en situación de pobreza laboral estamos 4.1 puntos porcentuales mayor que el de los hombres a nivel nacional. Y en todas las entidades, por ejemplo, de México. Ese es un dato interesante. Las mujeres salen peor paradas, Andrés. Sí, hay muchos datos muy interesantes en estas encuestas de la felicidad. Fernanda, a mí hay otra, bueno, lo de las mujeres se explica un poco porque tienen doble carga, ¿no? La carga laboral y la carga de la familia, que Sí. nosotros los hombres no siempre colaboramos todo lo que deberíamos colaborar. Pero hay otros datos que a mí me llamaron mucho la atención cuando investigaron este libro, como por ejemplo, uno suele pensar que los jóvenes son más felices que los viejos, y no es así. Mm. Todos los estudios muestran que hay como una curva en que los jóvenes son más o menos felices, después esa curva baja de los 30 a los 50 y pico de años, que es cuando tienes la presión de los hijos, Claro. del trabajo, de guardar dinero para una jubilación, etcétera, etcétera. Ahí cae la felicidad, pero abruptamente, y después vuelve a subir cuando eres viejo. O sea, paradójicamente los viejos son más felices que los jóvenes. A mí me sorprendió eso. Ahí está la recomendación QTF, Andrés Oppenheimer, ¿Cómo salir del pozo? Yo te quiero decir que se lo mandé a 5 o 6 amigos míos. No ha habido una sola queja, ¿eh? Me dijeron, Fernanda, no puede ser el libro que nos mandaste. O sea, ¿qué trabajo hizo Andrés Oppenheimer en torno a la felicidad en el mundo? Digno de leerse, por favor, para que se actualicen, para que vean cuáles son los datos del 2023-2024 y las tendencias sobre la felicidad, sobre el bienestar y sobre medidas populistas que evidentemente no tienen nada que ver con el verdadero bienestar y los verdaderos datos de la felicidad. Fuerte abrazo, mi querido Andrés. Gracias, Fernanda. Gracias. Hasta pronto, muy buen día.